Buenas tardes, mi nombre es Milton Raúl Vargas Casarrubias. Tengo 19 años y estoy aquí para expresar mi punto de vista respecto a la situación del país, su futuro y cómo esto me afecta. ¿Por qué estoy publicando esta información en las embajadas? Verán, la verdad estoy buscando ayuda para salir de este país, pero como la mayoría de los mexicanos, no poseo los recursos para hacerlo. Yo sé que tal vez no soy el siguiente Albert Einstein o Michael Jordan, pero sí sé que he sido un ciudadano ejemplar a mis 19 años y me he estado preparando para afrontar la vida. Pero aún así no se me hace justo tener que hacerlo en un país donde todo va en picada y declive, y donde solo sobrevivirán aquellos que poseen dinero. Tampoco se me hace justo que los países primermundistas pongan muchas trabas para aquellos que no tuvieron la fortuna de nacer en una economía estable. Permítanme mostrarle con hechos la razón por la cual yo no quiero seguir en este país, a pesar de que lo ame con todo mi corazón e inclusive mi sangre esté ligado a esto. La corrupción que se vive en México desde mi punto de vista ya no se puede remediar, por la sencilla razón de que para remediar la corrupción se tendría que remediar una sociedad, y para hacer eso se tendría que remediar una cultura entera. Sé que no puedo generalizar y hablar como si todos fuéramos corruptos, porque entonces eso me convierte en corrupto, pero sí les daré los datos estadísticos crudos que suceden en México. Y cito al satirista Chumel Torres en su video Agenda de la Corrupción. El 76% de los mexicanos piensa que su familia es incorruptible, pero los datos que muestra el INEGI enseñan que en México al año se llevan más de 4 millones de pequeños actos de corrupción entre los ciudadanos y las autoridades. Pero un estudio llamado La Anatomía de la Corrupción concluyó que en México al año se realizan más de 200 millones de pequeños actos de corrupción. Y aquí yo citaré a la INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, mostrando cuáles son las instituciones que se perciben como las más corruptas. En primer lugar tenemos a los partidos políticos con el 31%, en segundo lugar a la policía con el 90%, en tercer lugar a los funcionarios públicos con el 87%, al cuarto lugar el poder legislativo con el 83% y por último al poder judicial con 80%. Siguiendo con el tema, el juez de Buenos Aires, González Rúa, y director del programa de reformas a los sistemas procesales penales del MINICEP, Instituto de Estudios y Comparaciones en Ciencias Sociales y Penales, dijo: en México pretenden atacar y abordar los sistemas de seguridad tan graves hoy en día con las viejas mañas y estructuras del sistema político tradicional. Dijo: son reformas que se han dado a espaldas del pueblo, reformas que no tienen un debate concreto. En entrevista con Aristegui Noticias, González Rúa advirtió que mientras este tipo de nombramientos estén en manos de cofradías políticas, México estará condenado a vivir en la corrupción y la impunidad. Pero ¿por qué es posible que la corrupción sea en México? Se llama impunidad, como bien dijo González Rúa. Según la RAE, impunidad es quedar sin castigo, y volveré a citar a Chumel. En México la impunidad es del 99%, de 33 millones de delitos cometidos, solo 108,000 son sentenciados. Y citando a Forbes, México ocupa el segundo lugar de 59 países entre los más impunes, solo detrás de Filipinas, según el Índice Global de Impunidad, IGI, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla y Consejo Ciudadano y de Seguridad de Puebla. Mostrando evidencias reales, les enseño el link del video del usuario Supercívicos, donde nos muestra cómo sufren un atropello y hace una denuncia ante el MP, y este no hace nada, nos muestra cómo va llevando su caso y cómo la realidad que se vive en México. El video se llama El Paraíso del Crimen. Trabajo. Algo que no entiendo es por qué el mundo exterior estereotipa a los mexicanos de flojos, cuando la realidad es que aplastamos a muchos países en cuestión de trabajo. Y no lo digo yo, lo dice un estudio en la OECD, donde más de 32 países fueron investigados para verificar cuánto trabajan al año, y adivinen quién salió en primer lugar. México. No digo que trabajar esté mal, para nada, pero una cosa es el trabajo y otra la explotación laboral. Y sé que seguramente no somos el país que más trabaja, pero la diferencia yace en que supuestamente no debemos tener la infraestructura laboral comparada con Haití o las Islas Canarias. Con todo respeto, pero aún así medimos nuestro estándar contra estos países. Es como si fuéramos lo mejor de lo peor. Continuando, hay un dicho que dice: todo debe ser proporcional a su tamaño. Les explicaré por qué dije explotación laboral. Verán, si en México pagaran por lo que se trabaja, todo México sería de media clase alta para arriba. Pero la cuestión es que el salario mínimo está en 80 pesos. Así dice la página del SAT. La pobreza en México aumentó en 2 millones entre 2012 y 2014, al pasar de 53 millones de personas, 45.5%, a 55.3 millones de personas, 46.2%. Y al mismo tiempo la pobreza extrema se redujo marginalmente, reveló el Consejo Nacional de Evaluación y de la Política de Desarrollo Social, Coneval.
Ciertamente se puede ver aquí que lo único real es la primera información. ¿Cómo rayos tu población aumenta en pobreza pero disminuye en pobreza extrema? Lo espeluznante es que esta cifra aumenta en México. Somos más de 120 millones de personas, casi la mitad o si no la mitad de la población es pobre. En México la familia promedio es de 4 personas, según el INEGI. En 2014 los hogares núcleo tienen en promedio 3.6 personas y los extensos 5.2. Haciendo esto y suponiendo con 80 pesos tienes que darles de comer a 4 personas al día, sin contar los gastos de luz, internet, agua, etcétera, etcétera, etcétera. 20 pesos por cabeza. ¿Creen que esto es suficiente para alimentar a alguien solo alimento por un día? O sea, trabajas 8 horas por 80 pesos. Quitando de lado la pobreza de muchos mexicanos, fijémonos en aquellos que tienen trabajo. ¿Acaso no deberían sacar la casta por aquellos que no tienen oportunidad? Bueno, aquí suena contradictorio, pero México, en un estudio de la OECD, es el país menos productivo de todos. O sea, somos el que más trabaja, pero el menos productivo. El país obtuvo 20 puntos de 100 a causa de la baja preparación de la población, según un estudio. Solo 18% de la población tiene estudios superiores frente al 32% de la organización. Vean, aquí yo les explicaré con el conocimiento empírico que yo tengo y he adquirido a lo largo de mi vida respecto a esto. Muchos que están en el poder ganan bien, son los que menos trabajan y son los que más cobran. Un ejemplo, que tal vez suene muy conocido para muchos mexicanos. Si tu papá es jefe de la policía de un municipio entero, no hace nada, gana bien, claramente se ve reflejado en su trabajo. Y lo peor de todo esto es que él le hereda su cargo a sus hijos. ¿Y cómo es esto posible? Si no se puede. Corrupción. Los hijos, al no estar preparados para esto, evidentemente la riegan. No solamente hicieron un desastre, sino que también se marcaron mucho dinero. Y así pasa con muchas empresas, hospitales, escuelas, cargos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde la productividad de tu jefe se ve reflejada en la OECD, pero mientras tanto, uno que sí trabaja también se ve reflejada en la OECD. Hasta aquí dejaré el trabajo, porque hablar de cada cosa que está mal en México es casi nunca acabar. Seguridad. La percepción de inseguridad relacionada con la ola de violencia en México subió a 72.3% de la población entre marzo y abril, los primeros meses de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Mostró una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Verán, en casi todo México hay una regla no establecida, salvo zonas turísticas y ricas. Si no conoces la zona o no conoces a alguien que conozca la zona, no vayas. Verán, tan solo en donde yo vivo, la Ciudad de México y Estado de México se registraron y siguen. Suman 1.304 asaltos violentos en el Estado de México, solo el Estado. Muchos de estos derivaron en la muerte de pasajeros y delincuentes, así como en violaciones. Y de la Ciudad de México, bueno, no encontré una nota completa que involucre a la violencia general de la Ciudad de México, pero encontré de lo que sí de una delegación. Tengan en cuenta que son más de 15 delegaciones en la Ciudad de México, así que multiplíquenlo por 15. Bueno, vamos al cuadro de honor. La delegación Cuauhtémoc, ya que tiene el primer lugar en homicidios dolosos, robos en diferentes modalidades con violencia a negocios y a transeúntes. La delegación Cuauhtémoc es considerada la más peligrosa de la Ciudad de México. Para sostener lo anterior, el estudio señala que en la demarcación administrada por Ricardo Monreal se cometen 10.71 crímenes por cada 100.000 habitantes, igual a más de 1.200 crímenes. Bueno, al menos eso pasó en los primeros 6 meses del 2016. Desmenuzando el asunto, se asienta que en homicidios, en esta delegación se registran 5.06 casos. En robo con violencia se promedia casi 262 incidentes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, la cual es de 75 casos, la cual es una constante. El robo a negocios tiene una incidencia de 207 casos cuando a nivel nacional es de 26. Mismo caso en robo a transeúntes, 388 incidentes por cada 100.000 habitantes, 13 veces más que la media nacional. Lo primero de 1.200 fue por un ejemplo, lo demás me dio flojera, saquen ustedes sus cálculos. Aproximadamente 5 mexicanos al día son secuestrados. Los estados con mayor número de secuestros son Ciudad de México, Guerrero, Baja California y Michoacán, teniendo en cuenta esto solo como un parámetro para medir vulgarmente la seguridad de México. Yo no voy a hacer investigaciones completas, pero sí que sean lo suficientemente eficientes para que abran los ojos de esta realidad. Ojo, no estoy tocando las balaceras que se ven a diario, ni la policía, ni el sistema de seguridad, nada. Impuestos. Los impuestos. Aquello que todos los mexicanos, hasta los más pequeños, pagan, pero que la mayoría no saben cómo funcionan y cuál es su deber y derechos ante estos.
¿Quién crea los impuestos? La Constitución política le otorga al Congreso de la República el poder tributario y lo faculta para establecer los tributos, para modificar o derogar los existentes y para señalar la estructura de cada gravamen. Impuesto que se aplica sobre un inmueble, una propiedad o el caudal de una persona. Se introduce un gravamen del 5% del valor catastral para aquellas personas, sociedades que poseen inmuebles en nuestro país. Las iniciativas legislativas pueden provenir del propio Congreso o del Gobierno. Igualmente, mediante proyectos de acuerdos o de ordenanzas, los consejos municipales y las asambleas departamentales pueden reglamentar los impuestos territoriales que están amparados legalmente. ¿Hacia dónde van a parar los impuestos nacionales? Los impuestos recaudados y administrados por la DIAN entran a formar parte del presupuesto general de la Nación, el cual es el conjunto de recursos aprobados también por el Congreso, que se utilizan para financiar gastos y las inversiones que deben hacer en el Estado, y así realizar las obras públicas, prestar servicio y bienestar para la población. Bueno, ahora que sabemos esto, iniciemos. En México, la evasión de declaración de impuestos es más que evidente, porque la evasión de estos es imposible, lo pagas en todo lo que consumes, aunque creo que también se puede. Las empresas grandes saben cómo lograr sacarle el máximo provecho a esto, y aquí vuelvo a aplicar el dicho, todo debería ser proporcional a su tamaño. Si tu empresa, suponiendo, gana más de 100 millones de pesos al año, ¿cuánto crees que deberías declarar en impuestos? Yo no soy contador ni asesor financiero, en un estimado de suponer que debe ser más del 15%, ¿no? Bueno, aquí déjenme decirles, en México las 30 empresas más grandes pagan en promedio 4% de sus ingresos al fisco, cuando por ley deberían ser del 30%. Se reveló que en 2010 Televisa tuvo una utilidad bruta por 27.008 millones y solo pagó al fisco 3.258 millones. Liverpool obtuvo 21.839 millones de pesos de utilidades y pagó vía impuestos 2.069 millones. El Palacio de Hierro obtuvo una utilidad de 6.082 millones de pesos y pagó al fisco 436 millones. La transnacional Walmart ganó 74.059 millones de pesos y únicamente contribuyó con 8.065 millones en impuestos. Grupo Bimbo reportó ventas totales en ese año por 117.173.2 millones de pesos, con una utilidad bruta de 61.846.4 millones. Pagó 2.362.7 millones y difirió 1.604 millones más en contribuciones. El consorcio FEMSA, propietario de Coca-Cola, reportó ventas totales por 169.701.8 millones de pesos, con una utilidad bruta de 70.970 millones. El pago de 5.661 millones en impuestos y difirió 10.577 millones. Estos son algunos ejemplos, pero la realidad es que más de 270 empresas oficialmente están siendo investigadas por asuntos como este. Aquí dejaré un video respecto a esta hermosa evasión de impuestos, porque como yo dije, yo no soy doctor en estos temas. Ahora pondré unos casos muy conocidos, uno de un equipo de fútbol llamado Pachuca y otro de una persona física, para seguir comprendiendo este hermoso sistema de impuestos. A cambio de 50 balones y 375 boletos para ingresar gratis a los encuentros futbolísticos, el alcalde de esta ciudad, hasta el 5 de septiembre pasado, el periodista Eleazar García Sánchez firmó un contrato con el Club Pachuca, propiedad de los empresarios Jesús Martínez y Carlos Slim, para exentarlo del pago del impuesto predial y otorgarle un permiso para la venta de bebidas alcohólicas en el estadio Miguel Hidalgo. El Wester Gordillo, exonerada por delito de defraudación fiscal. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito exoneró del delito de defraudación fiscal por 4.3 millones a la ex líder magisterial el Wester Gordillo Morales, con los que se reducen los cargos en su contra. Saben, aquí sin un temor a equivocarme, uno que vive en México es capaz de ver lo que esta señora ha hecho con la educación y lo que le ha hecho a este país, y decir que ella no ha hecho ningún tipo de truco en lo que se refiere a la defraudación fiscal es como decir que el fuego se apaga con gasolina. Y bueno, ¿cómo es que nos afecta a los mexicanos que estas empresas gocen de hacer lo que las medianas, pequeñas y microempresas no pueden? Se las pondré así de fácil. México es una comida, un convivio, donde están un montón de personas de diferentes clases sociales y a cada uno le toca poner algo para que la fiesta sea completa. A los pobres les tocó traer bistec, a los de clase media les tocó traer refrescos y servilletas, y a los de clase alta, los ricos, les tocó traer cubiertos de plástico. O sea, a todos nos tocó traer algo para que la fiesta se realizara, ¿no? Sí, pero el problema está en que los ricos son los gordos con gula, y son los que menos aportaron. Dejando de lado la forma tan desproporcionada en la que contribuimos al presupuesto del país,
pasemos de lado en qué es lo que hacen con lo que aportamos. Si recuerdan quiénes son aquellos que tienen acceso a este dinero que se recauda. Es el Congreso de la República, que a su vez lo reparte entre sus gobernantes, o la verdad no tengo idea cómo lo hagan realmente, pero bueno, veamos en qué se han gastado nuestro dinero. Y para esto me volveré a apoyar en un video de Chumel Torres, El Pulso de la República. La Rueda de la Fortuna de Moreno Valle, en la que se hubo un gasto de más de 400 millones de pesos para conmemorar la batalla del 5 de mayo. De acuerdo con investigaciones locales, el juego mecánico costó alrededor de 200 millones de pesos, pero los otros 600 millones de pesos fue para construir una plaza y ponerlo en un estacionamiento con 200 cajones. La Estela de Luz, con un costo de 1085 millones de pesos, cuando en un principio iba a costar 385 millones. Pero sigue siendo mucho para lo que es, pero yo no. El Bibús de César Duarte, con un costo de 1200 millones de pesos y más de 200 camiones urbanos fuera de circulación y cientos de trabajadores despedidos. La línea 12 del metro, 24 mil millones de pesos. Bueno, ya sabemos la historia. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, 7 millones de dólares. También ya sabemos la historia. Sumando estos 5 ejemplos de segurísimos cientos, nos da un resultado de 26.885 millones de pesos. Y aquí donde no solo pagamos más, sino que recibimos menos. Y como he dicho, mi objetivo no es hacer una investigación extensa de lo que rodea y está mal en México, porque tendría que ser una enciclopedia entera, y yo no soy experto en el tema, y mucho menos en todos los temas de salud, sociales, políticos, exteriores, económicos y educativos que existen en México. Pero sí sé que están en mal, ya que aunque no sepa del tema, puedo ver claramente sus estragos en la realidad. Bueno, ahora que ya son las razones por las cuales me duele estar en México, quiero decirles cuál es su razón por la cual me piden salir de México. ¿Y por qué el apoyo solo lo tienen unos cuantos? ¿Acaso seguimos en un país donde se profesa la libertad y el progreso, pero solo está destinado por unos cuantos? Muchas gracias por oírme. Mi nombre es Milton Raúl Vázquez Arrubias. Espero que consideren mis palabras. Hasta luego.